Bueno, muchas gracias. Agradezco a los organizadores, a la Fundación Bases, a la Universidad Católica y a todos ustedes a la presencia en este horario un tanto incómodo. Yo confieso que llegué a comerme medio sándwich, el otro está en la mochila, así que gracias por estar aquí a pesar de las corridas. Bueno, en esta ponencia sobre economía y ética del intervencionismo monetario voy a considerar fundamentalmente 4 cuestiones, las dos primeras bastante más rápidamente, me detendré un poquito en la tercera y algo más en una consideración adicional en el cuarto lugar. En primer lugar, rápidamente hablaré de lo que es la moneda y los sustitutos monetarios. En segundo lugar, un repaso breve también sobre lo que la teoría económica nos enseña acerca de los efectos del intervencionismo monetario, para poder pasar en tercer lugar a la consideración ética, ¿no? ¿Qué puede decirse desde un punto de vista ético, desde el punto de vista de la justicia, sobre el intervencionismo monetario en general, tal como lo describiremos en el momento número 2? Y finalmente algunas consideraciones muy breves sobre una polémica que todavía continúa en el seno de la escuela austríaca acerca de el free banking y el coeficiente de caja del 100%, polémica que no pretendo cerrar, pero sí decir alguna cosa que creo que puede aportar al debate. Entonces rápidamente comenzamos recordando que la moneda es un fenómeno que originariamente pertenece al proceso social, es un fenómeno del mercado, no un producto estatal. La moneda es un medio de cambio comúnmente usado y de aceptación general, y como nos recuerda Menger, el origen del dinero presupone una teoría de la vendibilidad de las mercancías, esto es una característica general que ha creado el intercambio indirecto y ha permitido superar las dificultades del trueque. Antes de que existiera el dinero, alguno pudo descubrir realizar un intercambio que no era exactamente por aquello que quería, pero sí por algo más vendible, le permitía acercarse más rápidamente a su objetivo. Esto ha conducido a que mercaderías altamente vendibles o con un alto grado de vendibilidad se impusieran como dinero, es decir, como medio de intercambio general y de aceptación común. Normalmente se terminaron imponiendo los metales preciosos, que además tienen otras características que las hacen muy apropiadas para cumplir la función de dinero, como su natural escasez, la buena distribución geográfica, etcétera, etcétera. Además del dinero, la teoría económica ha considerado los sustitutos monetarios. Los sustitutos monetarios son instrumentos que cumplen las mismas funciones que el dinero y lo pueden reemplazar tanto en las tenencias de efectivo, de individuos o de empresas. Ludwig von Mises distingue los certificados monetarios cuando el deudor tiene la reserva total del monto del dinero, y los medios fiduciarios, que son aquellos certificados que exceden la cantidad total de reserva. O sea que medios fiduciarios son aquella cantidad de certificados monetarios que en realidad no cuentan con las reservas de dinero correspondientes. Para completar el panorama de los tipos de dinero, debemos considerar el dinero crédito, credit money, o sea, un título de crédito que puede circular dependiendo de la solvencia y reputación del deudor, y seguramente son instrumentos que podrían tener buena aceptación en el mercado. Y finalmente el dinero fiat money, que es ese dinero que carece de usos industriales, no es una mercancía, y tampoco es un derecho contra nadie, como pasa con los certificados monetarios o los medios fiduciarios. Es el caso de los actuales sistemas de papel moneda que rigen en la actualidad.
Bien, esta breve descripción de la moneda como fenómeno del mercado y los sustitutos monetarios nos permite pasar al segundo punto de lo que llamamos intervencionismo monetario, porque a pesar de que el dinero es un producto del mercado, los gobiernos han intervenido en los asuntos que tienen que ver con su producción, con su uso y con su valor, desde muy antiguo. Hasta el siglo XVII, por lo menos, sabemos que una forma muy habitual de intervención en los asuntos monetarios, además de la monopolización de la acuñación de moneda, tenía que ver con la alteración del dinero metálico, bajando su calidad de metal noble, es decir, generando inflación, una cantidad más grande de monedas, cada una de ellas con menor cantidad de oro o plata, por ejemplo. A partir del siglo XVII y XVIII, estas prácticas ya van dejando lugar a la utilización del sistema bancario, que permitía mucho más fácilmente crear depósitos o billetes de banco como modo de inflar la oferta monetaria. La historia reciente de las instituciones monetarias es en realidad una historia de intervencionismo monetario. Incluso esa etapa que los liberales normalmente miramos con agrado y simpatía, que fue la etapa del patrón oro clásico, desde 1870 en adelante, como sabemos, consistió no en un acuerdo, digamos, internacional entre países, pero sí hacia adentro de cada uno de los países en una cierta imposición por parte de los gobiernos a sus ciudadanos del oro como dinero. Sabemos que el sistema de patrón oro consistía en que las monedas nacionales debían estar respaldadas por esta mercancía y por lo tanto es un sistema que tenía la ventaja de impedir un aumento arbitrario de la cantidad de dinero, porque el oro no se puede, digamos, producir a voluntad. Este sistema, digamos, de patrón oro clásico entró en crisis con la Primera Guerra Mundial. Allí se estableció el sistema conocido de cambio oro, donde el dólar y la libra esterlina se obligaban a estar respaldados por oro. Eso, digamos, para ser muy sintético, con la crisis del 30 también quedó de lado porque los bancos no pudieron asumir los compromisos de redimir, ¿no?, los billetes, el dinero emitido con reservas. Y después de la Segunda Guerra Mundial se estableció el sistema conocido como de Bretton Woods, que también es similar al del patrón oro clásico, solo que la única moneda de reserva iba a ser el dólar. La Reserva Federal se obligaba a respaldar los dólares con oro, pero los demás bancos centrales podían tener sus reservas ya sea en dólares, en oro, perdón, o también en dólares. Bueno, la historia es conocida. El gobierno norteamericano o la Reserva Federal no cumplió con su compromiso, no pudo hacer frente finalmente a los reclamos de oro de aquellos que eran tenedores de dólares, y el presidente Nixon en el año 71 decretó definitivamente la inconvertibilidad del oro, y así estamos hasta el día de hoy en un sistema monetario a nivel mundial de dinero fiat de distintas monedas que no tienen para su producción la restricción de tener que ser respaldadas por una mercancía. Bien, esta historia de intervencionismo monetario nos lleva a hacer algunas consideraciones desde el punto de vista teórico, ¿no es cierto? Si recordamos que el dinero, como cualquier otra mercancía, se ve afectado por la oferta y la demanda, y que su cantidad y su valor naturalmente varían, no hay algo así como un dinero totalmente estable o un dinero totalmente neutral en el mercado, aunque es cierto que la estabilidad de su valor, cuando
el dinero es una mercancía, ha sido notablemente superior a lo que ha sucedido últimamente cuando el dinero puede producirse mucho más fácilmente. El dinero fiat no tiene la limitación, entonces, de tener que ser respaldado por una mercancía y su producción se ve enormemente facilitada. Lo que no se puede evitar es que aumentando exageradamente la cantidad de dinero, este pierda mucho su valor y que finalmente la gente no quiera usarlo. Por eso los gobiernos recurren habitualmente a las leyes de curso forzoso. Obligan a usar ese dinero, decretan que ese dinero que ellos emiten de manera monopólica es un medio cancelatorio que debe aceptarse sin poder rechazarlo. Cuando la emisión de dinero se utiliza para financiar gastos gubernamentales, que no se llegan a financiar por impuestos, se produce el llamado efecto Cantillón, esto es, aquellos que obtienen el nuevo dinero, el gobierno en primer lugar, se benefician a expensas del resto de la sociedad. Esto es lo que nos revela el análisis económico. Pueden comprar, adquieren un poder adquisitivo adicional a precios todavía no afectados por la nueva cantidad de dinero. Podríamos decir algunas cosas, pero prefiero pasar a considerar qué es lo que pasa cuando el dinero de nueva creación se vuelca al mercado de fondos prestables, y ya hemos hablado, a otras ponencias aquí se han referido a la teoría austríaca del ciclo, con la finalidad de estimular la inversión y el crecimiento se inyectan estos fondos de nueva creación en el mercado de fondos prestables, pero esto produce una alteración en la tasa de interés, que es el elemento que coordina ahorradores y emprendedores, y tiende a producir una descoordinación intertemporal, que se conoce como ciclo económico, destinada a terminar en una crisis que produce consumo de capital y menor productividad. Todo esto es bastante conocido, por eso avanzo rápidamente. En definitiva, el intervencionismo monetario es responsable por la alteración de precios relativos, transferencias arbitrarias de ingresos y un dato que es interesante señalar en estos tiempos en que se habla tanto de desigualdad, ya son varios los autores, por ejemplo George Reisman, que señalan que también la expansión artificial del crédito conduce a un aumento de la desigualdad por razones que no son buenas. Es decir, hace que los más ricos se hagan más ricos a expensas de sectores medios y bajos de la sociedad, por razones que no son buenas. Aquí estamos en contra de la desigualdad, estamos en contra de una desigualdad artificial que no es fruto del proceso de mercado, sino de transferencia arbitraria de riqueza que se produce gracias a la inflación. Desde un punto de vista ético, ¿qué se puede decir sobre la moneda, el sistema monetario? Bueno, si volvemos al principio y recordamos que la moneda es un fenómeno del mercado, y si tenemos en cuenta que para hacer un juicio ético tenemos que tener un criterio de justicia, la definición clásica de justicia dice que la justicia consiste en darle a cada uno lo suyo, y por lo tanto, desde esta perspectiva es indispensable determinar qué es lo que pertenece a cada uno, qué es lo suyo, qué es lo propio de cada ser humano. Es decir, necesitamos establecer una teoría sobre la propiedad, cosa que no tenemos tiempo aquí para desarrollar, pero yo presupongo, digamos, una ética de la libertad, partiendo de que cada persona le pertenece a cada persona su propia vida, su propia conciencia, su actividad, el fruto de su actividad, y aquello que adquiere como primer usuario según el conocido principio del homesteading o apropiación originaria. Entonces el punto es si tenemos, desde este punto de vista, qué juicio ético hacemos sobre el sistema monetario. Bueno, es indudable que el intervencionismo monetario, y en particular el monopolio de la producción de dinero, viola claramente el derecho de propiedad.
porque impide que las personas puedan disponer de sus propios bienes de modo pacífico y voluntario. En este caso, de modo pacífico y voluntario significa que alguien decida producir y ofrecer moneda y que otro pueda voluntariamente decidir usarla o no usarla. Todo eso está prohibido cuando la producción de moneda se monopoliza. Toda la evolución que he reseñado brevemente antes sobre la evolución del sistema monetario es, desde este punto de vista, una historia de injusticias gubernamentales, limitaciones a la libertad de los ciudadanos mediante leyes de curso forzoso, violación del derecho de propiedad por medio de la inflación, incumplimiento de pactos con respecto al respaldo de los certificados monetarios, una historia de privilegios otorgados a bancos centrales, autoridades monetarias, gobiernos, bancos en general, etcétera, etcétera. En definitiva, si el análisis económico nos revela que el intervencionismo monetario, la manipulación estatal del dinero y el crédito siempre dificulta el ejercicio de la función empresarial y su rol coordinador, y que impide una coordinación social más armónica y que por lo tanto genera menor bienestar relativo, uno diría estas son razones suficientes para rechazar este sistema y proponer la libertad monetaria. Sin embargo, las consideraciones de tipo ético no son superfluas. Al contrario, creo que las consideraciones de tipo técnico, que son las que abundan en las discusiones de política monetaria, deberían quedar en segundo plano si se comprende que el sistema es en sí mismo injusto, que constituye un abuso de poder y que consiste en una forma de explotación institucionalizada. No es admisible que una técnica sofisticada de robo legalizado, y aprovecho las palabras fuertes, aunque creo que el significado es literal, se tolere o justifique mediante consideraciones utilitarias de políticas públicas. La única alternativa, me parece, económicamente coordinante y éticamente justa es que la moneda vuelva a su lugar natural, que es el mercado. Y en estos últimos segundos intentaré decir, con respecto al free banking y al coeficiente de caja del 100%, la conclusión, sin poder desarrollar un poco lo que tenía pensado, pero me parece que, bien entendidas las cosas, ambos son sistemas compatibles con lo que hemos descrito como economía y ética de la moneda. Es decir, siempre que se respete la propiedad y que haya acuerdos libres y voluntarios, estamos en presencia de un sistema monetario libre. Un sistema monetario libre no consiste en el patrón oro, menos si es impuesto por un gobierno. Tampoco consiste en que haya free banking, tampoco consiste en que haya coeficiente de caja del 100%. Aunque todas esas y otras que quizá no podemos imaginar son alternativas o conjeturas posibles, económicamente factibles y éticamente justas, que resultarían, sin que podamos determinarlo con certeza, en un sistema de moneda libre. En ese sentido, quisiera terminar con una cita de Hayek, que muchas veces cuando analizamos su propuesta monetaria nos centramos en esta idea de los ducados que había propuesto, y no en lo que es el corazón de su propuesta, que consiste en una total libertad en la producción de dinero y de servicios bancarios. Dice Hayek, lo que ahora se requiere urgentemente no es la construcción de un nuevo sistema, sino la rápida eliminación de todos los obstáculos legales que durante 2000 años han bloqueado el camino de una evolución que producirá unos efectos más beneficiosos que ahora no podemos prever. En definitiva, un sistema de libertad monetaria respetaría la ética de la propiedad y haría posible el ejercicio pleno en el ámbito de la producción y el uso de moneda de la función empresarial y de la soberanía del consumidor. En este caso, el consumidor es el usuario de moneda, que debería tener plena libertad para usar o dejar de usar el dinero que prefiera o los servicios financieros que sean de su agrado.
Básicamente, entonces, defender un sistema de libertad monetaria no implica que tengamos la certeza de cómo ese sistema va a funcionar en la práctica. Muchas gracias.